Dicen que el desierto no perdona a los débiles, pero lo que nadie supo fue que Elena Solís no era débil, era invisible, y eso es mucho más peligroso. El día que sus cuñados la empujaron hacia la Sierra del Hueso con una mula flaca y una cantimplora medio vacía, creyeron que le estaban dando una muerte lenta envuelta en papel de herencia. Lo que le dieron, sin saberlo, fue un trono. Porque bajo esa cresta de caliza quemada por el sol de Sonora, algo respiraba, algo antiguo, algo que llevaba siglos esperando que llegara una mujer lo suficientemente desesperada y lo suficientemente inteligente para escucharlo. Antes de seguir con la historia de Elena, necesito pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia contando historias como esta. Historias de mujeres que nadie recuerda, pero que movieron montañas, a veces literalmente, en silencio y sin que nadie les diera las gracias. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo una viuda sin tierra, sin dinero y sin un solo hombre de su lado, logró vencer al desierto más cruel de la frontera mexicana y hacerle frente a los que le robaron todo, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y le dice a YouTube que esta historia merece ser escuchada por más personas. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando este contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo, contarte historias que importan. Tercero, déjame un comentario diciéndome de qué país o ciudad me estás viendo. ¿Eres de México, de Colombia, de España, de Argentina? Escríbelo abajo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro camino. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena y con el secreto que la montaña llevaba siglos guardando para ella. Corría el verano de 1890 y la frontera entre Sonora y Arizona ardía como una herida abierta. Los hombres morían por el oro, por la sed o por la bala de algún ranger que no preguntaba nombres antes de disparar. Elena Solís tenía 42 años, manos callosas de amasar pan y trenzar alambre, y una mirada que los hombres confundían con tristeza, pero que en realidad era cálculo. Había llegado a esas tierras como esposa de Rodrigo Solís, un minero de voz suave que murió aplastado por un derrumbe sin que nadie encendiera una vela por él. Lo que Elena extrañaba no era el amor. Ese se había gastado despacio, como el sebo de una vela barata, sino la tierra que Rodrigo le había prometido. La tierra que ahora sus cuñados le negaban con papeles firmados y sonrisas de hiena. Fue un martes sin nombre cuando Elena cargó sus cosas en el lomo de la mula y subió hacia la Sierra del Hueso sin despedirse de nadie. Sus cuñados la observaron desde el portal de la hacienda con los brazos cruzados y el alivio mal disimulado en la cara. El mayor, Aurelio, hasta se permitió un comentario en voz baja que arrancó risas entre los peones. Que la piedra la cuide, porque nosotros ya no podemos. Elena lo escuchó, lo guardó, no como una herida, sino como una deuda. Subió por el sendero de tierra roja con la espalda derecha y los ojos fijos en la cresta que el sol de las 3 de la tarde convertía en una mandíbula de hueso blanco. Nadie apostaba un centavo por ella. Nadie, excepto ella misma. Los primeros 3 días en la Sierra del Hueso fueron una sentencia.
El calor aplastaba todo pensamiento que no fuera el agua. La mula dejó de comer al segundo día, y Elena le habló en voz baja, como su padre le había enseñado a hablar a la tierra cuando no daba fruto, sin súplica, sin rabia, con la paciencia fría de quien sabe que la naturaleza no responde al llanto, sino a la observación. Fue así, rastreando el suelo en cuclillas, como lo hacía el viejo agrimensor que la crió, buscando el musgo imposible, la piedra húmeda, la grieta que no debería existir, cuando sintió algo que le detuvo el aliento en la garganta. Un soplo, frío, suave, saliendo de la roca como el último suspiro de alguien enterrado vivo. Elena puso la palma abierta sobre la grieta y cerró los ojos. La montaña respiraba. No entró ese día. Se quedó sentada frente a la grieta hasta que el sol se fue, estudiándola como su padre estudiaba los mapas, con respeto y con desconfianza a partes iguales. La abertura era estrecha, apenas el ancho de un hombre delgado, y olía a tierra mojada y a algo mineral que Elena no supo nombrar, pero que le recordó a la iglesia del pueblo donde se casó. Piedra fría, silencio denso y la sensación de que algo más grande que ella ocupaba el espacio. Esa noche durmió con la espalda contra la roca y soñó con su padre dibujando líneas en papel amarillo, trazando cursos de agua subterránea con el mismo cuidado con que un médico traza venas en un cuerpo. Cuando despertó antes del alba, con la mejilla húmeda de rocío y el corazón acelerado, ya había tomado la decisión. Iba a entrar. Se amarró una cuerda al tobillo, ató el otro extremo a la mula y se metió por la grieta de costado, soltando el aire de los pulmones para hacerse más delgada que su propio miedo. La piedra le raspó los hombros, le arrancó tela de la blusa, le apretó el pecho como una mano que no quiere soltar. Por un momento, en la oscuridad total, Elena pensó que la montaña la estaba tragando, que Aurelio y sus hermanos tendrían razón al final, que la Sierra del Hueso sería literalmente su tumba. Pero entonces la roca cedió, el pasaje se abrió, y Elena Solís, viuda sin tierra y sin nombre útil en esa frontera de hombres, cayó de rodillas ante algo que no esperaba encontrar en el lugar más seco del mundo. Una catedral, construida por el agua, construida por siglos, construida, parecía, para ella. La cámara era enorme. Las cúpulas de calcita colgaban del techo como velas de una iglesia que nunca había necesitado sacerdotes. En el centro, quieta y oscura como un espejo de obsidiana, había una poza de agua. Elena se arrastró hasta el borde y metió los dedos. Fría, limpia, tan limpia que dolía. Bebió con las dos manos, despacio, sin hacer ruido, como si tuviera miedo de despertar algo. El eco de cada gota que caía del techo rebotaba entre las paredes con una cadencia tan regular, tan perfecta, que parecía un reloj o un corazón. Fue en ese momento cuando Elena entendió lo que su padre le había dicho una vez, señalando un mapa sin nombre. El desierto no está muerto, mija, solo esconde lo que vale. Ella había encontrado lo que valía, y nadie, absolutamente nadie, podía saberlo. Durante las semanas siguientes, Elena construyó su silencio con la misma precisión con que construyó su refugio. De día, se movía por la superficie como una mujer vencida, encorvada, lenta, quemada por el sol, para que los peones de Aurelio que le espiaban desde la loma creyeran lo que querían creer. De noche, bajaba a la catedral de piedra, ampliaba el pasaje con herramientas pequeñas y paciencia infinita. Trazaba mapas en papel encerado copiando los métodos de su padre,
y catalogaba las plantas extrañas que crecían en la entrada de la grieta, helechos que no debían existir en Sonora, musgos del color del jade, flores diminutas y blancas que abrían solo en la oscuridad. Fue rastreando esas plantas cuando lo encontró a él, un hombre tendido boca abajo entre las rocas, con una mochila llena de cuadernos, una bota rota y una fiebre que lo estaba matando tan silenciosamente como el desierto sabe matar a los que no lo respetan. Se llamaba Thomas Ward, cartógrafo, veterano de una guerra que no quería recordar y desertor de una vida que no había elegido. Elena lo arrastró hasta la entrada de la grieta, lo metió al interior con una fuerza que ella misma no sabía que tenía y lo acostó sobre una manta junto a la poza. Le bajó la fiebre con compresas de musgo húmedo y un té amargo que preparó con las raíces que su madre le había enseñado a hervir cuando era niña en Álamos. Tomás deliraba en inglés y en algo que sonaba a español aprendido de memoria, y entre el delirio murmuró palabras que heló la sangre de Elena. El agua. La encontré en los mapas del ejército. Hay un sistema completo, kilómetros. Elena se quedó inmóvil. Su catedral no era una anomalía. Era la entrada a algo mucho más grande que una poza y una cúpula de calcita. Era la cabeza de un río que nadie había visto jamás porque nadie había sabido escuchar a la montaña. Cuando Tomás recuperó la conciencia, 3 días después, lo primero que vio fue el techo de la catedral brillando con la luz de una lámpara de aceite que Elena sostenía sobre su cabeza. Lo primero que dijo fue: «No le diga a nadie que estoy aquí». Y lo primero que hizo Elena fue sacar de entre sus ropas un cuaderno viejo, de tapas de cuero negro, y ponerlo sobre el pecho del hombre sin decir una palabra. Era el cuaderno de su padre. Adentro, trazadas con tinta desvaneciada y la letra apretada de un agrimensor meticuloso, había páginas enteras de notas sobre la Sierra del Hueso, curvas de nivel, marcas de humedad en la roca, y en la última página, subrayada 2 veces con una línea que había roto el papel de tanto presionar: sistema acuífero confinado, presión suficiente. Si alguien abre el sello correcto, el agua sube sola. Su padre lo había sabido siempre, y se lo había dejado a ella, disfrazado de herencia inútil. Tomás y Elena pasaron 2 semanas cartografiando el sistema en silencio y en complicidad, moviéndose por los túneles interiores con cuerdas y lámparas, midiendo profundidades y presiones con los instrumentos que el cartógrafo cargaba en su mochila como otros hombres cargan balas. La catedral tenía 3 cámaras más allá de la poza principal, cada una más fría y más silenciosa que la anterior, y en la última, la que Elena llamó la Cámara de la Virgen, el agua brotaba directamente de la pared en un hilo constante y cristalino que caía sobre una repisa de roca con un sonido tan delicado que obligaba a contener el aliento. Tomás calculó que el acuífero podía sostener un rancho entero durante años de sequía. Elena escuchó eso y no dijo nada. Se quedó mirando el hilo de agua con los ojos secos y la mandíbula apretada, porque en ese momento supo con exactitud lo que se venía, y supo también que ninguna de las 2 opciones que tenía era buena. La sequía llegó en agosto como una sentencia colectiva. El cielo se volvió blanco de tanto calor. Las reses de Aurelio empezaron a morir en los potreros con los ojos abiertos y las lenguas negras, y los peones bajaban al pueblo con la mirada de quien ya no espera nada. Elena lo veía todo desde la cresta de su sierra, con una mezcla de compasión y de una culpa que no terminaba de definir. Eran la familia que la había traicionado, sí,
Eran los hombres que se habían repartido lo que era suyo sobre una mesa con una botella de mezcal y sin consultarle nada. Pero también eran los hijos de Rodrigo, los sobrinos que ella había cargado en brazos cuando eran bebés. Y entre ellos había mujeres, cuñadas que nunca habían tenido voz en esa mesa, y niños que no habían elegido nacer en una familia de hienas. Elena bajó a la catedral esa noche y se sentó junto a la poza durante horas, escuchando el goteo de la cámara de la Virgen, preguntándole al agua lo que el agua nunca responde con palabras. Tomás le dijo que la decisión era suya y solo suya. Se lo dijo de pie, con el sombrero en la mano y la mirada fija en el suelo de la caverna, como un hombre que ha aprendido a respetar los territorios que no le pertenecen. Elena le respondió con una pregunta que lo dejó sin palabras. ¿Usted perdonaría a alguien que le robó lo único que tenía si ese alguien estuviera muriendo de sed? Tomás no contestó. Ella tampoco esperaba que lo hiciera. Esa noche, Elena sacó el cuaderno de su padre y leyó la última página una vez más, despacio, con el dedo siguiendo cada letra como cuando era niña y aprendía a leer en voz alta. Luego lo cerró, lo envolvió en tela encerada y lo guardó en la grieta más profunda de la cámara de la Virgen, entre la roca y el musgo. No era una decisión todavía, era un plazo. Se daría hasta el amanecer para decidir si la montaña abriría sus puertas o si se las llevaría al otro mundo como el único secreto que nadie le había podido arrebatar. El amanecer no esperó su decisión. Antes de que el sol tocara la cresta de la Sierra del Hueso, Elena escuchó voces, muchas, y el sonido inconfundible de herraduras sobre piedra caliza. Se asomó por la grieta con el cuerpo pegado a la roca y vio lo que temía ver. Aurelio y sus 2 hermanos subiendo por el sendero con 6 peones armados y un hombre que Elena no reconoció de inmediato hasta que vio la estrella en el pecho. Un ranger. Alguien había hablado. Alguien había visto las plantas imposibles en la entrada o había seguido el rastro de frescor que bajaba por la ladera en las mañanas frías, o simplemente había deducido lo que una viuva sin recursos no podía sobrevivir tanto tiempo sin agua. Aurelio venía con papeles, con la ley y con la certeza tranquila de quien cree que ya ganó antes de llegar. Elena bajó a la catedral en 3 respiraciones. Despertó a Tomás con una mano en el hombro y una sola palabra: «Vienen». El cartógrafo se levantó sin preguntar, porque los hombres que han sobrevivido una guerra reconocen el tono de la urgencia verdadera. En silencio, los 2 bloquearon el pasaje interior con las piedras que Elena había acumulado durante semanas para exactamente ese momento. No por capricho, sino porque su padre le había enseñado que un secreto sin defensa no es un secreto, es una invitación. Afuera, las voces de Aurelio rebotaban contra la roca con esa arrogancia particular de los hombres que confunden la fuerza con el derecho. «Elena, sabemos que hay agua. Sal y hablamos como familia». La palabra familia cayó dentro de la catedral como una piedra en la poza, y el eco la repitió 3 veces, burlón y hueco, hasta que se apagó en la oscuridad. Lo que Aurelio no sabía era que Elena había pasado 2 meses aprendiendo cada centímetro de esa montaña por dentro y por fuera. Conocía las grietas que amplificaban el sonido y las que lo absorbían.
Conocía el túnel secundario que salía a 200 metros al norte, oculto detrás de un maguey centenario que nadie había movido en generaciones. Y conocía, sobre todo, el punto exacto que su padre había marcado en el cuaderno con una cruz pequeña y la palabra sello. La roca que, si se removía con la palanca correcta en el ángulo correcto, liberaba la presión del acuífero y hacía brotar el agua a la superficie. Era su carta final. Si la jugaba, el agua subiría. Los cuñados la verían, la tomarían, pero también la salvaría a ella, porque nadie mata a la mujer que acaba de darle vida a un desierto muerto delante de un ranger con estrella en el pecho y testigos de sobra. Elena tomó la palanca de hierro que había bajado a la catedral la primera semana sin saber exactamente para qué, como su padre le había enseñado a cargar siempre una herramienta de más. Se arrodilló frente a la roca marcada con la cruz, puso la punta de hierro en la grieta y miró a Thomas. Él asintió sin hablar. Ella cerró los ojos un segundo. No para rezar, sino para escuchar por última vez el silencio perfecto de la cámara de la Virgen. Ese silencio que había sido solo suyo durante 2 meses. Ese silencio que era lo más parecido a la paz que había conocido desde que Rodrigo murió aplastado bajo la tierra de otra montaña. Luego abrió los ojos y empujó. La roca se dio con un quejido sordo que resonó en todas las cámaras a la vez, como si la montaña entera exhalara después de siglos de contener el aliento. Y el agua comenzó a subir. Lo que Aurelio y sus hombres vieron desde la ladera no tenía explicación natural para ninguno de ellos. La tierra seca y blanca de la Sierra del Hueso comenzó a oscurecerse en un círculo que crecía despacio, como una mancha de tinta sobre papel secante. Luego brotó el agua, no con violencia, sino con dignidad, en un manantial tranquilo y constante que empapó la roca caliza y comenzó a correr ladera abajo en un hilo que se hizo 2, luego 4. Luego un murmullo que todos escucharon en silencio absoluto. El ranger se quitó el sombrero, los peones retrocedieron un paso, y Aurelio que había firmado papeles, que había sonreído con alivio cuando Elena subió sola con su mula flaca, se quedó con la boca abierta, mirando cómo la mujer a quien había condenado al desierto salía por una grieta lateral de la montaña, con polvo blanco en la ropa, la espalda derecha y los ojos de alguien que no necesita decir nada, porque la tierra ya lo dijo todo por ella. Elena no perdonó a Aurelio ese día. El perdón, decidió, era un lujo que se concede cuando el tiempo lo permite, y ese día el tiempo era de ella. Negoció frente al ranger con palabras cortas y documentos en orden. El cuaderno de su padre, los mapas de Thomas y el título original de la Sierra del Hueso firmado por Rodrigo antes de morir. El agua era suya, la montaña era suya, y si los Solís querían acceso al manantial para salvar lo que quedaba de sus rebaños, tendrían que reconocerlo por escrito, con la misma pluma y la misma mesa que habían usado para quitarle todo. Aurelio firmó con la mano temblorosa y los ojos bajos. Elena guardó el papel en el bolsillo del delantal sin mirarlo, porque no necesitaba verlo para saber lo que valía. Esa tarde, cuando todos bajaron y la sierra quedó en silencio otra vez, ella volvió a la catedral sola, se sentó junto a la poza y por primera vez desde que Rodrigo murió, lloró. No de tristeza, de algo que no tenía nombre todavía, pero que se parecía mucho a ser por fin entera. Dicen los viejos de la frontera que el desierto no le da nada a nadie, que todo lo que parece un regalo es en realidad una prueba disfrazada de piedra y de sed.
Pero la historia de Elena Solís les enseñó algo distinto, que hay mujeres que no esperan que la tierra les dé lo que necesitan, sino que aprenden a escuchar lo que la tierra ya tiene y nadie ha sabido oír. La Sierra del Hueso siguió siendo árida por fuera, castigada por el sol, fea a los ojos de cualquier hombre que pasara por el camino real sin detenerse. Pero adentro, en la oscuridad húmeda y azul de la cámara de la Virgen, el agua seguía cayendo gota a gota sobre la repisa de roca, paciente, constante, indiferente a las guerras y a los papeles y a los nombres de los hombres que creían poseer la tierra. Porque la tierra no se posee, la tierra, a veces, te elige a ti.